Buen día a todos. ¿Cómo están? Bien, Hoy, bien. miércoles, tenemos la sexta sesión nuestro, de nuestro taller. Em, Hoy día nos acompaña un hombre de la casa, uno de los creadores e impulsores de este proyecto, Guillermo Larraín. Antes de simplemente pasarle el micrófono, solamente recordarles que esta es la última sesión que tenemos antes del receso navideño y que volveríamos el lunes 28 y corresponde la sesión de Marián González sobre la consagración constitucional del Estado social. Ella va a ser una perspectiva histórica. Entonces, los dejo hoy con Guillermo Larraín, propiedad privada y naturaleza económica de los bienes. El micrófono es suyo, señor. Bien, muchas gracias a todos. Voy a compartir la pantalla. Acá. Ahí está. Eh, bueno, la verdad que es un placer saber que el taller está causando interés y que tenemos personas desde, al menos los que alcancé a ver, desde Punta Arenas hasta La Serena al menos. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos los que están acá. Yo quiero enfocar el problema de los derechos de propiedad desde la perspectiva de la naturaleza económica de los bienes, porque tiene que haber un correlato en cómo se protege la propiedad en función de qué tipo de bien se trate. Y eso es básicamente en lo que creo que además está en el problema de fondo que tenemos en algunos casos, que básicamente nos vamos a enfocar en uno que es el del agua. Y para empezar, déjenme simplemente mostrar una cosa muy simple de cómo opera una cosa muy trivial que es la compra de una casa. Entonces hay tres etapas que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Lo primero es que uno habitualmente antes de comprar una casa hace un ahorro, ¿no es cierto?, para pagar el pie de esa casa. Y esa plata puede estar en una cuenta de ahorro, cualquier instrumento financiero, y ese instrumento financiero es un derecho de propiedad que tiene usted o quien sea sobre ese ahorro que está en el banco. Ahora, la segunda etapa es que uno logra que el banco le dé un crédito hipotecario que junto con el pie que está acumulado en ese otro derecho de propiedad en la etapa uno, lo que le permiten es comprar la casa. Cuando uno compra la casa, lo que se va a obligar es una cuestión bien increíble, que es a pagar durante 20 años, por ejemplo, un dividendo mensual, y evidentemente que eso solo es posible en la medida que uno tenga certeza que esa casa en realidad le va a pertenecer a uno y no va a venir alguien mañana y va a hacer lo que quiera con esa casa. Entonces uno tiene un derecho de propiedad sobre esa casa. Y el banco que dio el crédito, a su vez, lo financió con ahorro de otras personas, porque el banco, una parte lo pone el capital propio, pero otra parte lo pone con recursos que vienen de otras personas. Esas otras personas tienen, a su vez, ellos un derecho de propiedad sobre el ahorro con el cual uno financió la casa. Entonces, si ustedes se fijan que en una transacción tan simple como esta, hay al menos tres derechos de propiedad que están interactuando. Y si uno pone en duda cualquiera de estos tres, en la práctica todo el edificio se viene abajo. Entonces, con esto lo que quiero básicamente ilustrar es que cuando hablamos de derecho de propiedad estamos hablando de una pieza clave, de un engranaje muy vital en el funcionamiento de cualquier economía más o menos capitalista, no full capitalista, pero más o menos capitalista, requiere que esto funcione. Por ejemplo, a mí me tocó asesorar años atrás al gobierno de Nigeria, que el gobierno de Nigeria no tiene una ley de propiedad de la tierra, hay propiedad comunal, una cuestión muy complicada. Entonces, en Nigeria, por ejemplo, no existe la etapa 2, y como no existe la etapa 2, en la práctica no hay un mercado al menos suficientemente desarrollado y a nivel del país, en algunas localidades sí, de mercado de vivienda e hipotecario, y eso es un verdadero problema para la población nigeriana. Entonces, estamos hablando de una cosa que es realidad clave en una transacción tan trivial como la transacción de una casa. Hay cosas mucho más sofisticadas también, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes, por ejemplo, la cantidad de patentes que tiene el iPhone. Ahí hay un montón de patentes que están. Y la patente también es un derecho de propiedad sobre una idea que le da al dueño de la patente una cierta
capacidad de excluir a otros del uso de estas ideas durante un cierto tiempo. Entonces, en cosas mucho más sofisticadas también, en cosas muy básicas, los derechos de propiedad juegan roles bien, bien fundamentales en promover el desarrollo económico y el crecimiento. Ahora, una distinción que es crucial hacer es la distinción entre propiedad privada y derecho de propiedad, porque la gente a veces confunde las dos cosas. La propiedad privada se refiere a qué puedes hacer con un bien, si puedes disponer de él, si lo puedes vender, si se puede compartir, si se puede regalar, si se puede destruir, si se puede arrendar. eh, y entonces la propiedad privada se refiere a la capacidad de disposición de ese bien, ¿no? Eh, Mientras que el derecho de propiedad tiene es una cosa distinta. Lo que el derecho de propiedad lo que quiere decir es básicamente cuáles son las reglas que permiten que distintos tipos de bienes puedan ser utilizados de la mejor forma posible. Porque, por ejemplo, en términos de propiedad privada, hay cosas que uno no puede hacer con su bien. Ahí puse destruir con un más menos, porque efectivamente uno no puede llegar y destruir lo que se le ocurra. Por ejemplo, yo tengo que estoy viendo un libro aquí en mi escritorio, yo eventualmente podría destruir el libro y nadie va a decir nada. Sin embargo, hay otros bienes en los cuales yo no puedo llegar simplemente destruirlo porque se me ocurrió. En el mismo ejemplo de la casa, yo no puedo llegar y destruir el bien si es que no he terminado de pagar si no he terminado de pagar el crédito porque hay un banco que tiene esa casa como hipoteca. Entonces no puedo llegar y hacer lo que quiera. Entonces hay que definir bien, distinguir entre lo que es la propiedad privada de un bien, que en principio me da derechos a hacer determinadas cosas con ese bien, con bienes que tienen naturaleza distinta. Y a eso es lo que me voy a referir, a la naturaleza económica, los bienes que requieren un derecho de propiedad que es diferenciado, que tiene que ir graduándose en función de la naturaleza económica de ese bien. Entonces, la propiedad privada es un subconjunto de un problema más amplio que es el derecho de propiedad. Lo que nos tiene que preocupar es cuál es el marco apropiado no solo para aquellos bienes que pueden ser propiedad privada, sino para aquellos bienes que no pueden ser propiedad privada. Por ejemplo, nos interesa también que exista un marco adecuado para las plazas. ¿Ah? Las plazas tienen que tener a alguien que sea responsable. Si no, es simplemente un lugar que no tiene un responsable de una plaza, se llama sitio oriazo. ¿Ah? Pero para que las plazas tengan una lógica, hay alguien que es responsable y eso en este caso la municipalidad. Entonces, siendo un bien público, también requiere que haya un marco de derecho que cubra el usufructo, la disposición de esa plaza. Ahora, déjenme mostrarles este gráfico que es bien impresionante. Yo cuando lo vi no lo podía creer, pero la verdad es que es tal cual como se los menciono. La Heritage Foundation es una institución norteamericana muy conservadora, muy trumpista en los últimos años, pero tradicionalmente estaba ligado a la derecha del Partido Republicano, que hace este índice de libertad económica. ¿Ah? Y efectivamente, este parte del 95, llega hasta el 2018, y cuando uno ve el índice de libertad económica, hay una cosa que es bien esperable. Desde que cayó el muro de Berlín, desde que se cayó la Unión Soviética, el índice mundial de libertad económica ha ido, digamos, bien tendencialmente subiendo en el mundo. O sea, la cantidad de países que han aplicado políticas que liberalizan la economía ha ido subiendo en el mundo. Eso es esperable. Lo que no es esperable, a mí me sorprendió mucho, es ver que la defensa de los derechos de propiedad que esta misma instancia muestra, viene sistemáticamente cayendo. Hubo un cambio metodológico el año 2017, hicieron algunos rebalanceos, entonces el índice global subió, pero sin embargo sigue cayendo desde esta nueva definición. Entonces, hay una cosa extraña en el derecho de propiedad, que es que se viene debilitando su defensa. Y eso yo creo que es bien sintomático del problema que quiero plantear. Básicamente, en economía lo que decimos es que hay 4 categorías de bienes en función de si es que respecto del bien en cuestión hay rivalidad en el consumo, es decir, si es que el consumo de uno depende de que otros consuman el mismo bien. Entonces, en el caso de un bien, perdón, eso es una categoría. La segunda
es si es que es posible excluir a otras personas del uso de ese bien. Si es que puedo controlar su compartición. Entonces, por ejemplo, un bien privado, como por ejemplo el café que ustedes probablemente tomaron esta mañana, o el sándwich del almuerzo, o el libro que leyeron, son bienes privados en el sentido que el consumo de uno efectivamente depende del consumo de otro. Si alguien distinto de mí se toma el café que es mío, bueno, me va a dejar sin café. ¿Ah? Pero yo simultáneamente puedo excluir a otra persona simplemente diciéndole que no quiero compartir el café con esa persona. Esos son entonces los bienes privados. Los bienes públicos, por el contrario, son aquellos bienes en los cuales ambas definiciones, la rivalidad y la capacidad de exclusión, son muy, muy bajas. Entonces, por ejemplo, la plaza de la cual estábamos hablando es un bien público porque prácticamente no hay rivalidad en el consumo. Si uno llega a una plaza, puede haber una persona al lado y ambos podemos gozar de la plaza. Hay un problema de congestión eventualmente, pero eso se trata separadamente. Y es muy difícil excluir a alguien de una plaza. Uno no puede estar en una plaza y decirle a alguien, oiga, salga, porque la verdad es que uno no tiene derecho a que nadie salga de una plaza. Entonces, acá hay dos bienes, dos categorías de bienes que son polares, que es el bien privado y el bien público. Y para ambos necesitamos que exista un régimen de derecho de propiedad que sea satisfactorio. Pero hay otros dos tipos de bienes que ustedes los ven acá, que son los bienes comunes, y acá el bien común, un común es, por ejemplo, el agua. El agua que estaba ahora en la botella que uno puede tener en su mano, pero cuando estaba en la cordillera, esa era un bien público, era un bien común, perdón. ¿Y por qué un bien común? Porque resulta que efectivamente hay rivalidad en el consumo poca, porque resulta que está en la cordillera y yo no le puedo decir a alguien que no consuma el bien que eventualmente yo también quiero tomar. Pero una vez que ya tengo el agua en mi botella o en mi vaso, efectivamente sí, no tengo por qué compartirla con la persona que está al lado. Entonces, el bien común tiene esta característica y un caso y una característica particular del agua que va a volver más adelante en la presentación es que transita entre categorías, entre naturalezas económicas distintas. Entonces, el agua en la cordillera es un bien común, pero el agua en el vaso o el agua en la cañería ya es un bien privado. Entonces, eso es una de las particularidades que nos va a interesar resaltar más adelante. Eh, y por último están los bienes club. Los bienes club son aquellos bienes a los cuales uno tiene capacidad de acceder en la medida, por ejemplo, que pague, pero una vez que uno está dentro del pago, la verdad es que no tiene ninguna capacidad no hay ninguna rivalidad en el consumo. Por ejemplo, uno se mete a la cuenta en Spotify y si uno paga el fee, la verdad es que tengo acceso a todo lo que quiera y no le quito consumo a nadie. Pero para poder acceder, tengo que pagar un fee, ¿no? Entonces, lo interesante es que hay 4 categorías de bienes y cada una requiere un tipo particular de derecho, de definición del derecho de propiedad. Entonces, quisiera distinguir la función social del derecho de propiedad de la función social de la propiedad privada, que son, como vimos, son dos cosas distintas. Entonces, la función social del derecho de propiedad eh, se deriva del hecho de que la sociedad en su conjunto obtiene beneficios derivados del uso racional de los bienes. Es decir, en todos estos bienes que están acá, la sociedad requiere que haya un uso racional de estos bienes. Y si el derecho de propiedad que se aplica a cada uno de estos bienes no es el adecuado, entonces el uso no va a ser el racional, vamos a entrar en problemas o de sustentabilidad, de sobreexplotación o de no desarrollo, de falta de desarrollo, que en cualquiera de los 3 casos vamos a tener un uso poco racional, poco significativo de estos bienes. Entonces, quiero distinguir la función social del derecho de propiedad, que tiene que ver nuevamente con aplicarle una racionalidad a la protección de los distintos tipos de bienes. Y lo interesante es que la naturaleza económica de los bienes y el marco de los derechos de propiedad que les es aplicable pueden no coincidir. ¿Y por qué? Porque la naturaleza económica de los bienes cambia. Esto es una cosa que está poco discutida, pero cambia.
lo veíamos recién en el caso del agua, pasa de ser un bien común en la cordillera o al momento de la lluvia, cuando está lloviendo, o cuando está en las napas subterráneas de agua, pero se transforma en un bien privado una vez que entra en los ductos de, por ejemplo, de aguas andinas, o cuando uno toma un vaso de agua, ahí se transforma en un bien privado. Pero hay muchas otras cosas que hacen que la naturaleza económica de los bienes cambie. Por ejemplo, el avance tecnológico. Cuando pasamos de la televisión abierta, que era una forma de bien club, porque para poder tener acceso a la televisión abierta uno tenía que comprar la televisión, pero uno eso lo asemeja a medida que la televisión se hizo masiva y que ya no había una restricción verdadera, era más bien un bien público la televisión, pero apareció la televisión por cable, que más, es más un bien club que lo que era la televisión abierta. Después, el conocimiento científico va teniendo un efecto sobre la naturaleza económica de los bienes. Por ejemplo, hace 30 o 40 años atrás, uno podía fumar en los ascensores, podía tomar un avión y fumar arriba del avión, porque no existía el conocimiento científico respecto de qué es lo que le pasa al fumador pasivo, más allá de la molestia que puede generar el humo, que siempre lo ha generado, pero el conocimiento científico demostró que el fumador pasivo también adquiría los problemas de salud que el fumador activo. Y por lo tanto se descubrió una externalidad. Y ese conocimiento científico entonces hizo que el cigarrillo, que era pensado como un bien privado fundamentalmente, resulta que ya no es tan privado. No es tan privado y por lo tanto quiere decir que el régimen de propiedad o el derecho de propiedad tiene que haber cambiado. Hay cambios en las preferencias. De repente la sociedad cambia de preferencia y eso tiene un impacto sobre cómo se entiende el ejercicio del derecho de propiedad. Por ejemplo, eh, estando en el Banco Estado, una vez un empresario justamente de La Serena, en el puerto de Coquimbo, él contaba que en los años 80 tenía unas grandes pilas unas grandes pilas básicamente de tierra, pero que básicamente era mineral de hierro, y que él lo acopiaba al lado del puerto, donde en la práctica era muy fácil después cargar los barcos. Sin embargo, al lado de ese lugar de acopio había un colegio, o muy cercano había un colegio, y entonces la brisa marina, que es costumbre en la zona de Coquimbo de La Serena, lo que hacía es que levantaba un pequeño polvillo y ese polvillo llegaba al colegio y en ese colegio se empezaron a descubrir que los niños se enfermaban producto del famoso polvillo. Entonces, hoy día eso no es posible, hasta eso fue lo que me dijo la persona al menos la otra vez, y el acopio, por lo tanto, tiene que hacerse o en lugares cerrados o en lugares distintos de donde está el colegio. Eh, y después hay otra cosa que es importante, es que la definición del derecho de propiedad aplicable a un determinado bien muchas veces viene del pasado o donde no había el avance tecnológico que estoy hablando acá, o no existía el conocimiento científico, o esa institucionalidad pasada reflejaba preferencias antiguas, y por lo tanto puede irse produciendo un desacople entre la naturaleza económica del bien en la situación actual y el marco institucional vigente. Ahora, lo que se refiere habitualmente como la función social de la propiedad, yo lo interpreto como la función social de la propiedad privada, ¿ah? Entonces, cuando uno tiene un bien, por ejemplo, una casa, esa casa se dice que cumple una función social cuando eventualmente puede surgir un conflicto entre el interés público y el privado en torno a esa casa. Por ejemplo, tú puedes tener una casa, puedes tener un terreno, y resulta que por alguna razón de interés público se decide que por esa casa hay que construir una calle, por ejemplo. La famosa Casa Isla en Américo Vespucio con Tobalaba, que fue un conflicto muy grande que hubo en los años 80 para construir la circunvalación Américo Vespucio. Entonces, cuando surge este conflicto, en nombre de la función social de la propiedad, lo que se considera es un proceso de expropiación, ¿ah? Es decir, se ratifica que esa casa le pertenecía a una persona, pero que en aras de una función social superior, hay que imponerle a esa persona una obligación de venta. Y todos los regímenes de propiedad del mundo, lo vamos a ver más adelante,
tienen un régimen de propiedad que tiene que ser compatible, un procedimiento de expropiación que tiene que ser compatible con esa función social del derecho de propiedad. Y por lo tanto, se ponen determinadas condiciones. Por ejemplo, que para expropiar un bien tiene que haber una toma de decisiones, por ejemplo, una autorización legal, un marco jurídico que efectivamente autorice esa venta forzada. No puede llegar un alcalde o cualquier autoridad y llegar y decir, yo paso por aquí una línea de transmisión o un camino, porque tiene que haber un marco legal que lo autorice. Y lo otro es que tiene que haber una compensación adecuada, y el estándar a nivel internacional es que esa compensación tiene que ser a un valor razonable y tiene que ser con un pago oportuno, ¿no? Entonces ustedes ven que estamos hablando de dos cosas distintas. Uno es la función social de la propiedad, que es la que habitualmente se asocia al procedimiento de expropiación, pero a lo que yo me voy a lo que más me va a interesar acá es discutir la función social del derecho de propiedad, porque lo que nos interesa es que la sociedad en su conjunto pueda obtener beneficios derivados del uso racional de los bienes, y esto va cambiando, es dinámico, no es una cuestión estática. Ahora, déjenme mostrarles un poco algo que viene en el libro que voy a publicar ahora dentro de un mes. Espero que mi editor, que está en el público, nos ayude a terminar en la fecha correspondiente, el problema chileno con los derechos de propiedad. Entonces, cuando uno mira la fortaleza de los derechos de propiedad en Chile, nuevamente en el ranking de la Heritage Foundation, lo que ve es que Chile, no se ve acá en realidad porque está en rosadito Chile, pero está abajo de Alemania, ¿eh? Está aquí, está aquí mismo. O sea, durante muchos años ha tenido el régimen de propiedad privada más fuerte del mundo, salvo un periodo que es interesante, que nos va a interesar acá, porque es el periodo 2010-2011, en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando hubo el problema con Barrancones y hubo el problema con Federina, ¿se acuerdan ustedes? Y luego esto ha empezado a caer en los últimos años durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y se ha estabilizado ahora, pero en un nivel más bajo. Ahora, eh, en derecho de propiedad, ¿por qué está tan fuertemente protegido en Chile? Yo hice acá una métrica muy absurda, pero que sirve para graficarlo básicamente. Si uno dice qué tamaño en la Constitución ocupa el derecho de propiedad, el artículo, los artículos de derecho de propiedad, el grafiquito de la mano derecha lo muestra en forma simple, ocupa un porcentaje mucho mayor del texto constitucional que todos los otros derechos en conjunto. ¿Ah? Acá hay realmente un problema, hay un trauma, que un proceso constituyente que quiere tener que quiere tener un régimen de propiedad que sea sano, es decir, que esté en concordancia con la naturaleza económica de los bienes, va a tener que considerar, porque esto no es casualidad. Esto, esto viene ciertamente perdón, hay otro país que tiene un gran trauma con los derechos de propiedad, que es Cuba, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue agarrar el Constitute Project, que fue lo que mostró Sebastián Edwards la semana pasada, esa misma página, y tomamos todas las constituciones traducidas al inglés para poder compararlas bien, y hicimos dos métricas para ponerlas en un gráfico. Uno es cuántas palabras tenía el artículo que habla de derecho de propiedad sobre el total de palabras, del total el número total de palabras, y en el eje vertical, qué porcentaje representa eso del total de palabras de la Constitución. Aquí es natural que haya una pendiente positiva, pero lo que destaca en el caso chileno es que efectivamente el número de palabras que se usa en Chile, el número total de palabras que se usa en Chile para enmarcar el derecho de propiedad es abrumadoramente excesiva respecto a todo el resto de las constituciones del mundo, y como porcentaje del total del texto constitucional es el segundo más largo después de Cuba. Por supuesto que con marco totalmente distinta, porque Cuba habla, al menos en esa constitución que estamos viendo ahí, de la propiedad estatal socialista de todos los trabajadores de Cuba, para decir que era imposible la propiedad privada. En Chile va por el lado contrario. Está tan protegido el derecho de propiedad que es demasiado rígido, y le ha costado irse adaptando a estos cambios tecnológicos y de preferencias que estaba mencionando antes. Si ustedes miran, por ejemplo,
constituciones como la francesa, la alemana o la japonesa que están ahí en la pantalla, lo que ve es que lo que hablan de derecho de propiedad es chiquitito, ¿ah? De hecho, incluso en Francia ni siquiera está en la parte propiamente tal de la Constitución, sino que está en el artículo 17 de la Declaración de Derechos del Hombre, ¿ah? Pero el texto es más o menos parecido, Francia, Alemania y Japón, que dicen que el derecho de tener propiedad es inviolable. Por ejemplo, en el caso de Japón, el derecho de tener propiedad propia y mantenerla es inviolable. Dice que los derechos de propiedad van a ser definidos por ley y en conformidad con el bien público, con el bienestar público, y la propiedad privada puede ser tomada para un público, o para un uso público, si es que hay una compensación justa. Es lo mismo que dice Alemania, es lo mismo que dice Francia también. Contra eso, nosotros tenemos 1000 palabras que definen derecho de propiedad. ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente se ha especificado y ha reforzado mucho la propiedad de los recursos naturales. Ahora, la misma métrica que acabo de mostrar acá para el año 80, para la Constitución del año 80, o sea, este numerito que está ahí es el índice del eje vertical que está ahí, que estoy mostrando en este cuadro de doble entrada. O sea, ese 3,5 que ustedes van a ver acá abajo es la distancia de este eje. Entonces, lo que hicimos es replicar ese cálculo para las constituciones previas, es decir, cuán relevante ha sido el problema del derecho de propiedad en la totalidad de las constituciones que hemos tenido en el pasado, y nos dimos cuenta que cuando uno va a la constitución del 25, pero versión del 71, o sea, la que existía justo después de la nacionalización del cobre, la verdad es que era parecida a lo de hoy, o sea, al menos en esta métrica. O sea, la importancia que la Constitución del 25, versión 1971, le otorgaba al derecho de propiedad era similar a la que tenía el año 80. Por supuesto que para cosas distintas, pero lo que quiero decir es que hay un problema con el derecho de propiedad que hay que tratar con cuidado, con delicadeza, porque es una cosa que está muy incrustada en la sociedad y en la política chilena. Y si uno va aún más atrás, en la Constitución del 25, eh, vemos que también en la Constitución del 25, mucho antes que apareciera ya con fuerza la cuestión social y la reforma agraria y todo eso, en la Constitución del 25 original, ya en esa Constitución, la importancia que tenían los artículos que cuidaban el derecho de propiedad exceden la línea roja, que esta línea roja es el promedio de lo que tienen las constituciones del mundo dedicada en sus constituciones a proteger el derecho de propiedad. Entonces, con esto quiero simplemente resaltar el punto que lo que vamos a conversar de aquí en adelante tiene que ser tratado con cuidado porque hay al menos 100 años, desde el 25 hasta ahora, casi 100 años, donde el tema de la propiedad ha sido un tema complejo y que ha tomado una gran importancia, una gran relevancia en las constituciones sucesivas. Bueno, una cosa que sí me quería, bueno, esta caída en el índice mundial de defensa de los derechos de propiedad es universal realmente, o sea, en todos los países básicamente esto va hacia abajo, y ahí hay varias regiones donde eso parece así. Entonces, eh, ¿qué tipo de cambios van ocurriendo? Y aquí están los mismos 4 que estaba conversando antes, pero que en amarillo muestro el tipo de cambio de naturaleza que se produce en los bienes. Por ejemplo, eh, el faro. ¿Ah? El faro es el caso típico de bien público. Todos los libros de economía, cuando van a hablar de un bien público, hablan del faro. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque cuando ustedes han visto un faro en alguna parte, ve un faro y el que ustedes vean un faro no impide que una persona que esté a 1 metro de ustedes o a 100 metros de ustedes vea el mismo faro. Lo mismo pasa con los barcos. Entonces, nadie tiene incentivos para producir el faro porque una vez que se produce es imposible cobrar. Bueno, hasta por ahí nomás, porque hoy día uno puede tener faros electrónicos, ¿no es cierto?, que emiten una señal que a su vez esa señal sea captada por los barcos que tienen un decodificador y por lo tanto lo que originalmente ha sido un bien público, el faro, se puede ir transformando en un bien club. Entonces, el caso paradigmático
de bien público, que es el faro, puede irse transformando, yo no sé si esto está ocurriendo, pero ciertamente técnicamente factible, de que el faro deje de ser el bien público que fue para irse transformando en un bien, en un bien club. Vimos el caso ya de la televisión por cable, que es más o menos el mismo caso. eh, el Internet cada vez se ha ido transformando un poco más en un bien público, y la información que circula por Internet cada vez más se transforma en una suerte de bien público. Al menos en el sentido que no te hacen pagar directamente por el acceso al bien, porque todo se financia a través de publicidad, pero desde la perspectiva del acceso al goce del bien y el pago directo, hoy día cada vez es menos. Fíjense ustedes que el aumento en los derechos que las comunidades creen tener sobre las cosas ha hecho que algunos bienes privados se hayan ido transformando en bienes comunes. Porque hoy día ya no basta con que yo diga, yo tengo un derecho de propiedad sobre un pedazo de tierra, vamos a ver un caso ahora enseguida, porque si la comunidad que está al lado reclama que su bienestar está siendo afectado por mi ejercicio del derecho de propiedad, quiere decir que mi derecho de propiedad se está debilitando y de alguna forma se está transformando en algún bien distinto de un bien privado en un bien común. Bueno, lo mismo pasa con un montón de otras cosas, no voy a saltar todo esto, la última caso que quisiera mostrar es que hay también alguna movimiento desde bienes comunes o bienes públicos hacia bienes privados, básicamente cuando se crean mercados. Cuando se crean mercados, por ejemplo, ahora ya existen los mercados de bonos de carbono para tratar de compensar el calentamiento del planeta, pero eso no ha funcionado mucho, pero hay nuevamente ideas que están hoy día surgiendo a través de un informe reciente que tratan de fortalecer esos mercados de bonos de carbono que tienen que ver con el planeta, que tienen que ver con el bien público que es el planeta, para la creación de estos mercados de derechos de emisiones. ¿Ah? Entonces, la naturaleza económica de los bienes va cambiando, va moviéndose. Yo acá traté de armar un poco como un gráfico de flujo, y entonces vemos movimientos en todas estas direcciones, ¿ah? Que se mueven entre privados, comunes, privados, públicos, hacia club, etcétera, ¿ah? Y entonces esto es bien importante para poder, para poder entender nuestro problema. Entonces, este cuadrito, este cuadrito lo que muestra es la institución formal del derecho de propiedad, que entonces que es un cuadrado, digamos, lo podemos graficar como un cuadrado. Es una idea que trata de enmarcar un cierto comportamiento. Entonces, es como una ley que lo podemos graficar como un cuadrado. Podría ser cualquier figura, pero es un cuadrado. Pero luego están los usos, las costumbres, que son instituciones informales. Entonces, cuando el derecho de propiedad está bien enmarcado, todas las instituciones informales relacionadas con la propiedad se centran adentro de ese marco legalmente establecido. Y lo que yo estoy diciendo acá es que esa nube se va moviendo, o ese cuadrado, la nube que tiene que ver con la naturaleza económica de los bienes, o con las preferencias, o con los avances tecnológicos, va desplazando, va moviéndose eventualmente afuera de ese cuadrado. Y cuando se mueve afuera del cuadrado, entonces empiezan a surgir problemas y conflictos en torno a ese derecho de propiedad. Entonces, ¿cómo uno puede resolver esto? Uno es aplicar ley y orden nomás, decir, mira, hasta acá nomás llega esta cuestión, y no hay forma de que los reclamos que hacen, por ejemplo, las comunidades afuera del cuadrado sean oídos. Eso es una posibilidad. Requiere, por supuesto, un marco de legitimidad del cuadrado que es muy grande y que no necesariamente es el que tenemos hoy día. Pues la alternativa es reformar estas instituciones haciendo cosas como mover el cuadrado para que se acepte, por ejemplo, que las comunidades tienen una voz que decir hoy día, que es importante que se incorpore en el ejercicio del derecho de propiedad privada, porque necesitamos que la propiedad privada funcione para que la economía funcione, pero eso requiere mover el cuadro, requiere hacer algo distinto de lo que hemos hecho hasta ahora. Y eso puede implicar tener un ejercicio un poco más pragmático de cómo entender el derecho
de propiedad. Quizás no tan cuadrado como lo entendíamos antes, sino que ahora hay que hacerle espacio a cosas que antes no se entendía. Eh, Me está quedando... Bueno, eh, entonces, ¿qué consecuencias tiene este cambio en la naturaleza económica de los bienes? Es que requiere que haya movimiento, ¿ya? Requiere que haya un dinamismo. Y uno debiera esperar entonces que haya resistencia de parte de aquellos que se han beneficiado del status quo actual, y también debiera esperar que exista presión de aquellos que esperan de alguna forma captar los beneficios del cambio. Entonces hay un conflicto, y este conflicto puede ser bastante duro en el contexto que conversábamos recién, de más de 100 años donde el problema del derecho de propiedad en Chile ha sido más importante a nivel constitucional que lo que ha sido en la mayoría de los países del mundo. Eh, entonces, por ejemplo, en todos los temas de cambio climático, uno debiera esperar que exista resistencia de las industrias que contaminan, uno debiera esperar que exista beneficio o que exista presión de parte de los ciudadanos que están preocupados del tema, de los políticos que se van a sumar probablemente a esa conciencia ciudadana. Y entonces, ¿es posible un conflicto? Sí, es posible un conflicto. En materia de la extracción de recursos naturales, uno va a esperar que las industrias extractivas se resistan y nuevamente los ciudadanos van a estar pidiendo una cosa más sensata. Conflicto va a haber en los sistemas de salud o en el uso de grandes proyectos de infraestructura. En todos los casos va a haber distintos tipos de conflictos, y esto puede seguir para abajo, no los voy a latear, pero hay evidentemente que esto puede seguir más abajo. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de este descalce entre la realidad que tiene que ver con las instituciones formales e informales y su marco institucional actual? Entonces, eh, el gran problema es que los mercados no funcionan bien cuando el derecho de propiedad está mal definido. Y que esté mal definido no quiere decir que sea duro. Porque hay gente que cree que el derecho de propiedad, para que esté bien definido, tiene que ser duro, taxativo, tiene que ser independiente de lo que está pasando en el resto de la sociedad. Lo que yo estoy planteando es que no. Un marco de derecho de propiedad adecuado tiene que ser uno que tenga que ver con la naturaleza económica del bien, y esa naturaleza económica del bien, lo que hemos dicho, es que, cambia. ¿Ah? Entonces, lo que sabemos es que los mercados resuelven bien el problema de asignación de recursos en el caso de los bienes privados y sin fallas de mercado. Pero sin embargo, si es que los derechos de propiedad sobre aquello que tú crees que es privado no calza con la naturaleza económica del bien, no vas a poder ejercer bien tu derecho de propiedad sobre ese bien, y por lo tanto los mercados van a funcionar inadecuadamente. El caso Freirina, no lo voy a detallar acá, ustedes lo han visto, pero el caso Freirina es un caso paradigmático de lo que estoy planteando. Acá hay una empresa, AgroSuper, que hizo una inversión gigante en un pueblo chiquitísimo y en una zona de mucha pobreza, 500 millones, para armar la planta más grande de Sudamérica, que iban a ser 480.000 cerdos, hasta donde entiendo, y que para esa localidad era una oportunidad interesante. La empresa cumplió con todos los procedimientos establecidos en la regulación sanitaria nacional, y esos procedimientos, por supuesto, que obedecen a estándares. Esto fue el año 2012, obedecían a estándares que venían del pasado, y en la práctica lo que ocurrió es que los olores emanados de esta planta llevaron a los pobladores de Freirina a protestar a tal nivel que el gobierno, un gobierno de derecha, como el primer gobierno del presidente Piñera, en la práctica impidió el ejercicio de un derecho de propiedad que había cumplido todos los requisitos legales, porque los olores emanados llevaron a uno de los pueblos más chicos y más pobres del país a bloquear el ejercicio de ese derecho de propiedad. Entonces, lo que estamos viendo acá es que lo que creíamos, lo que AgroSuper, y perdón que mencione AgroSuper, pero es que es el caso, hay otros, por supuesto, lo que AgroSuper pensaba que era correcto, que era comprar el terreno, instalar máquinas propias, construir edificios propios, cumplir con la regulación ambiental, no pudo ser ejercido, porque lo que creían que les correspondía en su totalidad y que estaba bien
definido en el derecho de propiedad chileno, resultó que no era tanto porque la naturaleza económica de ese bien, dadas esas emanaciones de dolores, ya no era tan privado como se pensaba y en la práctica entonces el proyecto se abortó. Lo mismo pasó con Barrancones, algo parecido pasó con Hidroaicén, lo mismo pasó hace un año atrás o 2 años atrás con esta planta de reciclaje industrial que se instalará en Tiltil. Entonces, hay un problema en nuestro entendimiento de qué es lo que es privado, qué es lo que es público, y hay un problema que hay que acomodar. Ahora, déjenme entrar al caso del agua en los últimos 15 minutos, porque es uno de los temas más complejos que nos va a tocar, resolver. Vamos a tener que resolver lo anterior, vamos a tener que permitir, ¿no es cierto?, que reconocer mejor que aquellos bienes privados tienen externalidades y esas externalidades tenemos que internalizarlas de alguna forma en el proceso de formulación de estos grandes proyectos. Hay un tema de ordenamiento territorial, hay un tema de participación ciudadana que hay que discutir en los temas anteriores. En el caso del agua, déjenme aplicar un poco esta lógica a este tema. Pero acá yo creo que tenemos un problema en términos de que la discusión que estamos teniendo sobre el agua se centra en el derecho de propiedad, en los derechos de aprovechamiento de agua, y el hecho de que algunas personas tienen, que acumulan y que eso generan sequía. Yo quisiera plantearlo antes, como un problema anterior. Y el problema anterior es un problema más bien de cambio climático, de desertificación de la zona, fundamentalmente de la zona central de Chile. Y estas láminas no son mías, las saqué de una presentación que hace la Fundación Chile. Yo no soy experto en esto, simplemente he estado estudiando el caso y la Fundación Chile en esto tiene una opinión bastante fuerte. Estamos en una situación de un estrés climático brutal, y si ustedes ven, todo lo que ustedes van a ver acá está particularmente estresado en la zona centro y centro-sur de Chile. ¿Ah? Fíjense ustedes la tendencia de caída en las precipitaciones en la zona centro y centro-sur de Chile. Sigue lloviendo mucho, pero llueve mucho menos que años anteriores. ¿Ah? Y la evotranspiración también, como ha ido cayendo o ha ido subiendo más bien en esas mismas zonas. Hay un problema de estrés hídrico en la zona centro y centro-sur de Chile, que tiene que ser el marco con el cual discutamos el problema del agua, porque si no, no estamos entendiendo los riesgos que estamos enfrentando. Eh, Se dice, fíjense acá, que Chile será el único país latinoamericano con estrés hídrico extremadamente alto de aquí al año 2040. Como estamos en el 2020, esto es un tema que la Constitución tiene que hacerse cargo, porque el 2040 va a estar efectivamente, lo más probable, vigencia esta Constitución, o esperamos que esté vigente esta Constitución que se va a escribir ahora, y este va a ser un tema que va a tener que estar en la mente de los constituyentes. Las brechas hídricas, que es una forma distinta, es un indicador que muestra la relación entre consumo y oferta de agua, es particularmente alta nuevamente en las zonas centrales de Chile y centro-sur. Es decir, hay mucho más demanda que oferta de agua, por así decirlo, y eso es un problema que también hay que entender. Una cosa que es bien importante son lo que pasa con las napas subterráneas y lo que está pasando con las tendencias en los niveles de los pozos profundos, que nuevamente está llegando en muchas zonas, estos puntitos rojos indican aguas subterráneas que eventualmente se van a agotar. Esto era un tema que cuando se hizo la Constitución del 80, yo no sé si existía conciencia de que los flujos superficiales de agua irrigan los flujos subterráneos. No estoy seguro que haya estado en la conciencia de los legisladores, a lo mejor, o de la Comisión Ortúzar, digamos. A lo mejor se sabía técnicamente, pero yo creo que no estaba demasiado en mente. Entonces, se creó un marco, que lo voy a discutir en un minuto, un marco legal que creo que no dio cuenta que existía este problema y que las napas subterráneas pueden verse extremadamente estresadas por la aparición indiscriminada de pozos de altísima profundidad. Hay 147 pozos aproximadamente que impactan fuertemente las napas subterráneas en esta zona del país. Y por último, otro problema que en parte es problema directa de acción humana,
y en parte tiene que ver con el calentamiento global, que es simplemente el retroceso de los glaciares. Hay un solo glaciar que está avanzando, que está más o menos cerca aquí de Santiago, pero un montón de otros glaciares que están o sea, todos los otros glaciares que están en retroceso, y por lo tanto hay un tema también con los glaciares que son fuentes de agua importantes, que hay que considerar. Eh, y entonces, en parte, lo que estamos viendo son efectos del cambio climático, pero en parte también sobreexplotación del recurso hídrico. Sobre el cambio climático, eventualmente no es mucho lo que puede hacer la Constitución, pero respecto de generar un marco institucional adecuado para impedir la sobreexplotación del recurso hídrico, ahí es donde posiblemente sí la Constitución pueda aportar. Y de hecho, cuando uno mira nuevamente lo que genera estos escenarios hídricos al año 2030, lo que ve es que el 44%, ellos atribuyen el 44% del problema a un problema de gobernanza de todos los recursos hídricos, porque acá una cosa que es bien importante, más que hablar del agua, si queremos en realidad enfrentar este problema y no tener un desastre gigantesco en la zona más poblada del país de aquí a 20 años, hay que hablar de los recursos hídricos más que del agua. El agua es una parte de los recursos hídricos, pero está la nieve, las lluvias, las napas subterráneas, etc. Entonces, centrémonos ahora un poquitito en el agua. Como les decía, en tanto bien económico, cuando uno lo piensa desde la economía, el agua transita desde una categoría de bien común a una categoría de bien privado cuando entran las infraestructuras privadas que están en qué sé yo, aguas andinas y cualquier otra, ¿ya? Ahora, en tanto bien privado, la institucionalidad en Chile funciona bien, porque ese régimen de propiedad privada que existe en Chile eh, funciona bien, es decir, todo lo que tenga que ver con el procedimiento de expropiación, la fijación del precio, el pago anticipado, el marco jurídico, eso puede ser mejorable, pero en general funciona bien. El problema tiene que ver con aquella parte del agua que es en su fase inicial, ¿no es cierto?, de bien común. Y esto tiene que ver en parte con que la reforma del 80 hizo una cosa que fue novedosa en su minuto, pero que fue que separó dos problemas: la propiedad de la tierra y la propiedad del agua, por donde esa agua, la propiedad del agua y la propiedad de la tierra por donde esa agua circula, ¿ah? Eh, y entonces lo que se pensó en ese modelo es que esa agua que iba por arriba, uno podía crear derechos que pudieran ser transados como bienes privados. Y para que pudieran ser transados como bienes privados, tenía que transarse en forma independiente de la tierra, y no obstante que se hicieron algunas regulaciones específicas que los vamos a ver ahora. eh, lo que básicamente se dijo es que tenían que ser derechos básicamente a perpetuidad, para que efectivamente fueran un derecho de propiedad sólido y que se pudieran transar, y que pudiera existir, por lo tanto, un mercado y pudiera existir un precio. Eh, Decía que había regulaciones que tenían que ver con hacerse cargo un poco de los problemas de las sequías, para que no necesariamente el mercado se equilibrara vía precio, y por lo tanto había una regulación del caudal ecológico mínimo, pero la verdad es que es una regulación bien pobre, porque en la práctica se define en forma arbitraria como el 20% del promedio del flujo en la fuente. No hay un requerimiento técnico para fijar un flujo en función del río o la fuente de agua en particular. Y una cosa que está totalmente ausente en esa regulación del caudal ecológico mínimo es qué pasa cuando resulta que no hay una sequía temporal, sino que en realidad hay un cambio estructural, como es la hipótesis de cambio climático. Entonces, la regulación del caudal ecológico mínimo, la verdad es que está bastante mal hecha. Las zonas de sequía también están pensadas para sequías cortitas, porque resulta que el presidente puede declarar una zona de sequía por 6 meses, pero no puede haber una extensión. Y aquellas personas que reciben menos del agua que les hubiera correspondido tienen que ser compensadas por el Estado. Se fijan, de tal forma que el derecho de agua no pierda valor. Entonces, hay un problema en la forma como la ley chilena, el Código de Agua,
entiende lo que es la sequía, no estaba pensada para el cambio climático, que estos cambios que decíamos ahora que requieren una modificación en el marco institucional en el cual se desarrolla y se utiliza racionalmente un recurso tan crucial como el agua. Entonces, supongamos qué pasa ahora en el caso, cuál es el escenario que uno debiera pensar si es que se produce en Chile una sequía larga y aguda, que es más o menos lo que uno estima que está pasando de acuerdo a los datos de la Fundación Chile. Entonces, supongamos que se declara esta sequía y que con la debida justificación técnica, pero después de 6 meses lo que dice la legislación vigente es que va a tener que levantarse, no hay forma de reimplantarla. Entonces, ¿qué es lo que debiera pasar? La forma como está la gobernanza es una gobernanza fundamentalmente basada en el mercado, después de los 6 meses iniciales. Los primeros 6 meses no, pero después sí. Entonces, si es que no altera nada la demanda por agua, una vez que se levante el periodo de sequía, la contracción de la oferta, porque efectivamente no hay agua, lo que va a hacer es que aumenten los precios. ¿Ya? Y para un recurso tan esencial como este, ese incremento en los precios lo que naturalmente va a llevar es una carga más pesada hacia los sectores más pobres de la población, que tienen que tomar agua igual, independiente de cualquier otra consideración. Es probable entonces, y esto lo vemos que está pasando en algunas regiones de Chile, entonces que va a explotar un conflicto y se va a transformar en un problema público y se volverá político. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir una vez que este conflicto se forme político y ya no sea un problema solo de Petorca o de una ciudad pequeña? Piénsenlo en una ciudad grande, que sea Valparaíso o Santiago, que son probablemente dos de las ciudades más expuestas a esto. Bueno, lo que ocurrirá es que, claro, en principio los propietarios de los derechos de agua van a ir a negociar con el gobierno una compensación, pero eso va a ser complejo. Lo más probable es que eso genere un conflicto, porque resulta que en la mitad de un periodo de sequía, el gobierno va a tener que estar en este escenario, que lo estoy exagerando, pero tendría que estar transfiriendo recursos a un grupo de detentores de derechos de agua a unos precios que están claramente, al menos muy superiores a los que había antes. Y lo más probable es que esto termine en algún tipo de conflicto político que puede terminar así como terminó el 10% de retiro de los fondos de la AFP, en quién sabe qué tipo de solución de última hora, mal pensada, y que probablemente afecte esos derechos de propiedad, porque cuando tenemos a, no sé, pues 7, 8, 10 millones de personas sin agua, ahí francamente no hay mucho precio que equilibre ese mercado. Entonces probablemente el conflicto va a detonarse mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un marco de derecho de propiedad sobre el agua que impida este escenario que estoy planteando acá, que resuelva el problema de gobernanza del agua y de manera que no repose únicamente en el problema del precio. El precio probablemente puede jugar un rol en algún sentido, pero tiene que haber muchos mecanismos antes. Eh, entonces, eh, Entonces, básicamente, qué es lo que se trata? Y con esto termino. Se trata con que hay que pensar una gobernanza para los derechos de agua que tiene que tener 3 niveles y no un nivel como tenemos hoy día. Hoy día el nivel que tenemos es básicamente, bueno, un marco institucional que es el marco efectivamente de que el mercado, de que el mercado se ajusta, y hay un marco de gobernanza a nivel de los usuarios de agua, porque hay asociaciones de canalistas en bastantes niveles. Pero hay otros 2 niveles que muchos países tienen. Uno es un nivel de gobernanza de las cuencas de agua. Ese nivel de gobernanza de las cuencas de agua hoy día se hace vía precio. En principio, precio, compra y venta de derechos de agua. Pero trae los problemas que estamos viendo. Entonces hay que armar gestiones integradas de gobernanza de las cuencas, donde se sienten a discutir y, racionalmente, se vea cómo distribuir el agua entre los 3 usos que son todos legítimos y que todos requieren alguna forma de atención. No hay ninguno que se pueda desechar del todo. Es verdad que el derecho de agua, digamos que el consumo humano
tiene prioridad, eso es verdad, pero también es verdad que resulta que los humanos necesitan comer lechugas y tomate, y en la lechuga y el tomate necesita agua, o comerse un bistec, eso también requiere agua. Entonces, el uso prioritario para el consumo humano no impide reconocer que la agricultura, que es uno de los grandes utilizadores de agua, también requiere agua. ¿Ah? Entonces, y también las industrias, porque resulta que si no hay industria, no hay empleo, si no hay empleo, no hay plata con qué comprar, con qué comer. Entonces, en la práctica, el uso de las personas, de las familias, el uso de la agricultura y el uso de la industria, están los tres relacionados. Uno no puede pensar que uno puede desechar uno para aportar los otros dos. Quizás en momentos de ultra, agudeza en la sequía, uno puede ver cómo negocia algunas de estas cosas para reducir simplemente los niveles, pero necesariamente tiene que ser una negociación, porque la verdad es que el agua es necesario en todos los lados. Y si no se hace este proceso, lo que va a ocurrir es que el mercado se va a ajustar vía precio, ¿ah? Y por lo tanto va a pagar más quienes más tengan. Entonces, por ejemplo, las ciudades grandes, yo estoy casi seguro que la ciudad de Santiago o las empresas sanitarias de la ciudad de Santiago van a pagar lo que sea con tal de que la ciudad de Santiago se quede sin agua. Pero en la misma sequía, una cuenca más al sur o más al norte va a tener un resultado distinto, y entonces las ciudades chicas que están más al norte de Santiago probablemente no van a tener igual capacidad de compra que Santiago, comparado con las mineras, y entonces probablemente esas ciudades se terminen con un problema de sequía enorme, versus Santiago, que probablemente se logre zanjar desde esta perspectiva. Entonces hay una forma en que hay que hacer el racionamiento del agua. No tiene por qué ser exclusivamente por la vía de precios de mercado. Uno puede trabajar a nivel de cuencas, no a nivel de cuencas, para ir resolviendo el problema de la cuenca. Y además hay una regulación necesaria a nivel nacional, que también hay que pensar bien. Nuestra Dirección General de Agua hoy día tiene muchos méritos, pero tiene muchos problemas también. Probablemente hay que otorgar una cantidad bastante sustantiva de poderes a la Dirección General de Agua, de tal forma que pueda realmente supervisar, por ejemplo, el abuso en la proliferación de estos pozos profundos que están drenando las aguas, las napas subterráneas. Es necesario, para enfrentar este mismo problema, que también la agricultura se someta, por ejemplo, a los mecanismos de impacto ambiental, derivados, por ejemplo, de cuando hoy día ustedes van, no sé, para el Valle de Aconcagua, y ve que muchos cerros, las plantaciones están subiendo cerro arriba. Eso tiene implicancias sobre la cantidad de agua, porque las plantas o los bosques chupan agua y reservan agua. ¿Ah? Un bosque, un árbol es un conjunto de agua que está en la forma de árbol, pero tiene mucha agua en sí mismo. Entonces, creo que hay que pensar en una estructura para enfrentar el problema de la sequía, que tiene ribetes constitucionales. Entonces hay que pensar una nueva gobernanza con las organizaciones de usuarios de agua que tenemos hoy día, que está bien, agregarle una gobernanza de cuencas, una gobernanza nacional, y a la Dirección General de Aguas probablemente subirla de estatus y darle potestades distintas. Por ejemplo, hoy día la DGA no puede rechazar derechos de agua, debiera poder rechazar los reclamos de derechos de agua. Vamos a tener que hacer una negociación, porque los derechos de agua indefinidos, en la práctica, claro, están pensados para cuando se quiso transformar al agua en un bien privado, pero nos damos cuenta que no es un bien privado, y que por lo tanto necesitamos un marco institucional distinto. Es una discusión compleja, donde me imagino que muchos abogados van a tener que dar su opinión. Yo, desde la perspectiva más bien técnico, digo que eso es necesario para poder darle al agua un adecuado marco institucional que permita, a su vez, el uso racional de un recurso tan esencial para la economía y para el bienestar de las chilenas y chilenos. Bien, 1 hora justito. Muchas gracias. Aquí sí.
Excelente, muchas gracias, Guillermo. Entonces, yo creo que tenemos tiempo para varias preguntas, así que una de ellas de Maciel Guerra tiene que ver un poco con el funcionamiento de las pesquerías y que también es otro, digamos, es un recurso natural similar digamos, al agua y cuál es como tu aproximación, digamos, a ese otro problema. Perdón, ¿a cuál? ¿A cuál? A las pesquerías, Pesquería. o sea, los derechos de pesca. Juntemos varias para... Ok, también demasiada guerra tiene que ver con, o sea, en qué sentido sería consistente esta mayor voz a las comunidades con la falta de ratificación del Tratado de Escazú. Y yo, a ver, incluiría, déjame tratar de agrupar otras cosas, y bueno, hay una, digamos, ¿qué parte? O sea, supongo que hay varias preguntas que se pueden agrupar en tratar de aclarar un poco más, digamos, qué parte de este problema es realmente constitucional y qué parte de este problema es un problema de política pública. Todo lo que a mí me cuesta pensar que todo lo que dijiste, por ejemplo, de la DGA sea algo que, digamos, que está escrito en una constitución. Es algo donde esencialmente hay que experimentar, hay que ir cambiando. Supongo que es más bien un tema de legal o incluso de gestión administrativa otro. Y digamos, y el segundo, y esta segunda, y este otro grupo de preguntas, como que, ¿qué rol le corresponde de alguna manera a las comunidades locales? Como y al final yo lo englobaría como de la siguiente manera, como de alguna manera el principio de una persona a un voto tiende a concentrar las decisiones en los centros urbanos y por lo tanto permite estas dinámicas ambientales donde las externalidades se patean a los lugares donde hay menos votantes. ¿En qué sentido la Constitución tiene que cumplir un rol de corregir, digamos, digamos, ese problema? Y supongo, o sea, y por eso Escazú quizás podría ser, o sea, y por eso, digamos, el vínculo con Escazú, ¿qué rol le corresponde también al derecho internacional digamos, en esa tarea? Ya, bueno, respecto de ese último punto, la verdad es que no soy experto en derecho, así que no podría decir cuál es, a lo mejor tú puedes hacer una reflexión, Diego, pero yo creo que para muchos de los problemas para enfrentar adecuadamente muchos de los problemas que tiene Chile, hay que entender el problema. O sea, para enfrentarlos constitucionalmente bien los problemas, hay que entender el problema. Yo no estoy diciendo que todo lo que dije acá tiene que ir en la Constitución. Estoy tratando de entender cuál es el problema que tenemos en Chile con los derechos de propiedad, de tal forma que podamos incorporar en la Constitución aquello que tenga que estar en la Constitución y, eh, y, eh, y dejar como antecedente de la discusión, lo que estaba en la mente de los constituyentes. Esto se usa mucho como en la reflexión de los tribunales, por ejemplo, del futuro, qué tenía en mente el constituyente respecto de tal cosa. Creo que este tipo de debate es importante para ir fijando esos antecedentes que serán utilizados en el futuro para interpretar lo que quisieron decir los constituyentes. Entonces, ¿qué es lo que tendrá que ir acá? Yo creo que en el lenguaje jurídico, me imagino que es reforzar la noción del agua como un bien nacional de uso público. ¿Ah? Eh, pero en el ámbito, y a lo mejor algunas otras cosas, como no soy abogado, no puedo decir exactamente qué otras cosas adicional, pero yo planteo simplemente que la institucionalidad del agua
es algo que probablemente requiere no sé, puede ser una invocación constitucional, no estoy seguro de eso. Pero lo que sí es que la institucionalidad actual no funciona, ¿no? Para los desafíos que tenemos y de cara a los próximos 20 años, que es el periodo donde va a estar vigente esta situación. Entonces, eh, la DGA, no estoy diciendo subirla al estatus del Banco Central, ¿ah? Pero dentro de las organizaciones regulatorias, probablemente sí requiere un upgrade, digamos, importante. Un upgrade importante que tenga, que no solo en términos de recursos, sino que de capacidad sancionatoria, de capacidad de supervisión y de capacidad de normativa, ¿ah? Yo creo que eso me parece que es bastante claro. Eh, entonces, cuando uno tenga un buen debate sobre eso, eh, bueno, el gobierno que siga y los tribunales que sigan podrán ir moldeando a través de legislación específica exactamente la forma final que tenga la DGA. Me parece que ese es el camino. Ahora, nuevamente, el rol de las comunidades locales, uno puede plantear diversos principios, por ejemplo, de ordenamiento del territorio, sé que entiendo bien tu pregunta, Diego. O sea, uno a lo mejor podría irse por el lado de, justamente, el ordenamiento del territorio adecuado, ciertos principios de ordenamiento del territorio para impedir justamente que se sitúen en áreas donde el poder de voto es más pequeño, ciertas externalidades que se pueden evitar en áreas donde el poder de voto es mayor. Eso me parece que puede ir por ese lado. Pero creo que que hay que pensar en algo más que solo eso. Por ejemplo, hay un caso que a mí me gusta mucho como ejemplo, ¿no es cierto?, de Suiza, cuando decidió digamos, qué hacer con sus basureros nucleares. Suiza tiene plantas nucleares y entonces decidió hacer algo con la basura nuclear que generaban esas plantas. Y una decisión política fue no llevar esos desechos nucleares, por ejemplo, no sé, a África, que a lo mejor lo podrían haber pensado alguien, ¿no? Paguémosle a un país africano para que tenga el desecho nuclear. Bueno, eso se desechó porque era responsabilidad de los ciudadanos suizos hacer esto. Y entonces esa es una primera definición política. La segunda tiene que ver con una identificación técnica de en qué lugares es más factible, en términos de seguridad, establecer el famoso basurero nuclear, una definición política primero, técnica después, y luego un proceso de conversación con las comunidades que fueron, entre comillas, afectadas por esa selección técnica para establecer los mecanismos de compensación que eventualmente cada comunidad requiriera. Esa es una institucionalidad que tiene fallas, por supuesto, pero que me parece que tiene una lógica que respeta a las comunidades donde se van a instalar aquellas infraestructuras, como por ejemplo un basurero nuclear en el caso suizo, y en Chile hay muchos ejemplos de esto, que son necesarias para el país, pero que le imponen un costo a la comunidad. Hoy día eso está dejado al arbitrio de la empresa que quiere instalar, por ejemplo, un basurero industrial en Tiltil. Hay un procedimiento, hay un procedimiento establecido en las en las normas ambientales, pero fundamentalmente es la empresa la que elige Tiltil para establecer su basurero industrial ahí. Yo creo que tenemos que cambiar de alguna forma la manera en que se toman estas decisiones, y no para todas las inversiones, pero sí para aquellas inversiones que son más complejas y sobre todo aquellas que tienen un interés público particular. Por ejemplo, yo diría que un basurero industrial es algo que desde la perspectiva del país es deseable. Es decir, es deseable que en algún lugar se concentre la basura industrial que produce el país para su desarrollo económico. Es deseable que en ese lugar estén las mejores tecnologías para poder mitigar los efectos dañinos de esa basura industrial, donde estén las mejores capacidades humanas, físicas, para poder tratar de mejor forma eso. Entonces, creo que es razonable que el país tenga, por ejemplo, eso como una decisión. El punto es dónde Guillermo, dónde lo vamos a situar.
Y ese es el problema que creo yo que hay que dejar a algo más, más sofisticado que simplemente el voto de una ciudad grande comparado con una ciudad chica. Y ese procedimiento, nuevamente, no tiene por qué estar establecido rigurosamente en la ley, pero sí puede dar pie a algunos principios que sí queden a nivel constitucional en materia de priorización de ciertos problemas públicos, de compensación de los daños efectivamente causados, y de un rol que yo creo que tiene que jugar el Estado, más bien, más que las empresas individuales en la negociación con las comunidades. O sea, la Sí, empresa está mal posicionada para hacer ese trabajo, creo. ¿Mm? Guillermo, yo te puedo hacer una pregunta que tiene relación a eso mismo, y esto es como, en general, voy a redundar, el problema del agua y general mucho de los recursos naturales no es problema hasta que se torna un problema. En este caso específico, hoy en día tenemos un problema más acentuado en el norte del país, claramente, pero es un problema y es un problema que en general se ha derivado de que muchas grandes empresas han comprado derechos de agua a comunidades y lo han hecho un bien transable. Ya, por otro lado están las comunidades que tienen más necesidades de corto plazo y en general como estas necesidades de corto plazo tienen un origen económico, son beneficios para ellos muy en el corto plazo y todos tenemos un sesgo de pensar un poquito más en el corto plazo de la sustentabilidad en el largo plazo y claramente una decisión racional sería vender estos derechos de agua. Eh, Mi pregunta es, ¿y si la Constitución elimina la transabilidad del agua y orienta un poco más a las empresas no a negociar con las comunidades? Porque al final lo que uno ve muchas veces es que si bien es cierto las comunidades podrían tener más votos sobre los derechos de agua, eh, la atractividad de la parte económica que podría ofrecer una empresa en el proceso de negociación de los derechos podría ser mucho más ex antes, mucho más atractivas que las consecuencias ex post, ¿ya? Eh, y esa es mi pregunta, quizás orientar un poco más a las empresas que sean más eficientes en el uso de agua, que comiencen a invertir un poco más en los recursos que son importantes para ellos y que no en general vayan a lo más barato, que es muchas veces los mismos derechos que están bajo las napas, por donde se quieran llamar, pero los mismos derechos, sino que comiencen a invertir en la sustentabilidad, hacer investigación y desarrollo que permita una autosustentación de ellos mismos, sin requerir una sobreexplotación de los recursos naturales, porque al final esto nos va a llevar al mismo problema de todo el país, en todo el país, de lo que ya tenemos en el norte. Oye, agrego un par de preguntas también del público más concretas, digamos. La primera tiene que ver con qué tipo, o sea, como qué ejemplos de otras constituciones te parecería sensato considerar, teniendo en cuenta que, digamos, seguramente la Constitución tenga pocas palabras respecto a la Constitución, nunca, o sea, no va, o sea, la Constitución tenga pocas palabras respecto a la propiedad, entonces cada palabra cuenta, cómo elegirla. Y lo segundo, una opinión respecto del proceso de nacionalización del petróleo en Noruega y la manera, o sea, y todo lo que, digamos, ese fondo, digamos, de nacionalización de la riqueza y la manera en que ha sido administrado, no sé, un poco sobre ese proceso de administración del petróleo en Noruega. Esas dos preguntas. Yeah. De este último punto no tengo la menor idea. La verdad es que no sé si se refiere a la creación de este fondo soberano. Sobre el fondo soberano sí lo conozco, pero del proceso de nacionalización del petróleo no. La verdad es que no sé cómo fue, no sé si fue estrictamente una nacionalización del petróleo. No estoy seguro. Así, el fondo soberano lo que hace simplemente es que recibe, recibe los productos de la venta, pero si esto fue nacionalizado, la verdad es que no lo sé, no sé, no conozco ese tema. Ahora,
el problema es que en general las constituciones no se refieren mucho a esto, ¿no? Eh, ¿Por qué Chile sí puede ser un tema? Bueno, porque la forma como se transa el agua en Chile, cómo se resuelve el problema del agua, es muy única. Es bien rara a nivel internacional. De hecho, el año 80 eh, hubo dos reformas que fueron así realmente como novedosas en términos de su estructura. Uno es la reforma de pensiones, que fue bien novedosa, pero la segunda fue la reforma del agua, que pasó mucho más inadvertida, y en la práctica nosotros nos hemos acostumbrado a pensar en el agua de una forma que es bien extraña para cómo se gestiona el agua en el mundo, Mauricio, ¿no? Entonces, nosotros tendemos a pensar en el agua como un mercado que se equilibra vía precio y que, bueno, si las Claro, empresas quieren invertir tendrán que comprar los derechos. Lo que ocurre es que esa forma de entender cómo se raciona el agua entre usos alternativos favorece naturalmente a quienes tienen más respecto a quienes tienen menos. Entonces puede ser ciudades grandes respecto de agricultores aguas abajo, o ciudades o grandes mineras respecto de ciudades chicas. Entonces hay un problema que para un recurso tan sensible como el agua, ese ajuste resulta complejo. Y por lo tanto hay que buscar una forma distinta. Y lo que hace en la mayor parte de los países que tienen estos esquemas de gobernanza como por etapas, el caso quizás más interesante es el caso australiano. Yo entiendo que no está en la Constitución, no me acuerdo en este minuto, pero el caso australiano quizás es el caso que es el que es más interesante de ver porque se parece mucho a la configuración chilena, ¿no es cierto? Tiene los problemas también de cambio climático importantes que tiene Chile. Y allá está más o menos esta gestión en tres niveles: un nivel de los usuarios, un nivel de las cuencas y un nivel nacional. Y eso es bastante importante. Hay otros países que lo han hecho. Hay países que han partido de a poco. Perú partió, por ejemplo, con 10 cuencas piloto, ¿no? O sea, ha empezado a aprender. Yo creo yo creo en el gradualismo, ¿no? Precisamente porque hay mucha inercia institucional. Hay que permitir ir aprendiendo de experiencias. Perú partió con 10 experiencias piloto y ha ido aprendiendo de eso, pero la principal lección yo diría que hay que sacar es que tal como está hoy día y en el contexto de un cambio climático cuya evidencia empírica está, creo yo, bastante asentada, es complejo pensar que la forma de resolver el uso del agua entre usos alternativos pueda llevarse solo a través de la vía del mercado, porque va a generar conflictos que van a ser gigantescos y que se van a resolver mal, precisamente como dices tú, Mauricio, se van a resolver mal cuando se tengan que resolver, pero lo que estamos tratando de hacer es justamente de que no nos vuelva a pasar que los problemas se resuelven mal a última hora. Hay que ir precaviendo eso. Yo creo que este es un enfoque que es más o menos razonable de pensar. Ahora, una cosa que tú mencionaste, Mauricio, que es súper importante: la eficiencia en el uso del agua. Hoy día, esto está en las presentaciones de la Fundación Chile, los niveles de ineficiencia en el uso del agua es fantástica, ¿ah? La verdad es que hay una gran mala utilización del agua existente en Chile. No digo la que no hay, de la que hay. Estamos haciendo más perforaciones de uso de pozo de profundidad de la que debiéramos, precisamente porque hay mal uso de las aguas subterráneas. A nivel, por ejemplo, del borde costero, a propósito de la pregunta de las pesquerías que estaba allá, en el borde costero, por ejemplo, que la, se piensa que la utilización de plantas de desalinizadora es la solución. Claro, y en principio es la solución, pero también si es que no se ordena eso, y eso también es un bien, son bienes públicos, son bienes comunes que requieren un marco específico, vamos a terminar por destruir el borde costero chileno, entre comillas. Australia, por ejemplo, tiene 5 grandes plantas desalinizadoras y que básicamente se usan como respaldo, son muy grandes, pero utilizan por lo tanto, porque hay economías de escala, tecnologías muy importantes. En Chile hay 20 construidas, en Australia hay 5, en Chile hay 20 construidas y hay 20 en construcción, ¿ah? Entonces, lo más probable es que esas 40 no tengan la escala suficiente
para hacer las más eficientes, las más limpias, que respeten más el borde costero. Y eso también forma parte del problema global de derecho de propiedad que estamos pensando, porque si tú tienes una concesión de borde costero, eventualmente tú puedes pensar que puedes hacer con el borde costero lo que se te dé la gana, y eso necesariamente, en la lógica que estoy planteando, pareciera que no es así. Entonces no se puede llegar y utilizar como cualquier otro tipo de bien. Sobre las pesquerías, bueno, no lo he estudiado para ser bien franco, no es un tema que yo me haya dedicado a estudiar en detalle. Comparte, por lo poco que he leído, comparte algunos de los problemas hay sobreexplotación, ya hay algunas especies que han desaparecido del litoral chileno, entonces es bastante claro que hay un problema, pero de cara a la solucionática del problema, la verdad es que no tengo el conocimiento como para... Puedo aventurar algunas explicaciones, pero la verdad es que preferiría que lo dijera alguien que en realidad ha estudiado el tema. Bien. Hay también preguntas, bueno, reflexiones sobre la situación del agua en Caimanes y que dan un poco vueltas sobre lo mismo. Mi pregunta, o sea, digamos, la pregunta que me gustaría hacer a mí, tiene que ver con lo siguiente. En cierto sentido, el problema actual, o sea, el mayor uso de la silvicultura, o sea, el mayor uso de agua es en silvicultura y de alguna manera, y la silvicultura en Chile es producto de una política pública de subsidios que hoy en día está de alguna manera en retirada, pero todavía se siguen pagando fondos de arrastre. Entonces, ¿hasta qué punto, y digamos, esa es la pregunta, el uso de los recursos no es solamente un tema, no es solamente un tema de propiedad privada, y eso, digamos, también tiene una parte constitucional hoy día en Chile, la posibilidad de realizar subsidios, de realizar ese tipo de subsidios está en el artículo 19, número 21. Entonces, ¿hasta qué punto el tema no es solamente un asunto de regulación de la propiedad privada, sino en términos generales de regulación de la actividad económica? Esa es mi pregunta. Bueno, en el caso que tú mencionas es bastante claro, ¿no? Y yo creo que esto es un ejemplo que sirve para, para ejemplificar, disculpen la redundancia, para ejemplificar la necesidad de tener un marco institucional, si ustedes quieren, flexible. Precisamente porque las cosas van cambiando. Cuando se estableció el decreto de ley 701, que es el que menciona Diego, que es este subsidio forestal, se estableció, tiene que haber sido, y no sé si saben la fecha, Diego, pero tiene que haber sido en los 70, finales de los 70, por ahí, ¿no? Sí. Por ahí. Entonces, no existía conciencia de los efectos de una masificación brutal de la industria silvícola en Chile. No existía conocimiento de lo que iba a pasar con los cauces naturales de agua en los cerros, con el hecho de que estas grandes masas de especies no endémicas iban en sí mismas a ser una fuente de captura de agua, porque crecen muy rápido y por lo tanto chupan mucha agua, el caso particular del eucalipto. Entonces, el problema de fondo acá es y que no podemos caer otra vez en este error, es que tenemos que generar condiciones para que el marco institucional vaya cambiando y no haya rigideces innecesarias. Entonces, respecto del marco institucional, que puede tener un revete constitucional, ahí tendremos que verlo o conversarlo con los constitucionalistas, pero desde la lógica más bien económica, desde la economía institucional, este es un argumento más, que yo lo manifesté varias veces,
de necesidad de tener un marco institucional fluido que permita ir incorporando a la mejor gestión del recurso cosas como que una política económica de los años 70, que fue exitosa en producir un desarrollo económico, deja de serlo y de hecho empieza a generar problemas ambientales como los que estamos viendo acá. Entonces, es en parte un problema de propiedad privada y es en parte también un problema de política económica, de eso no me cabe la menor duda. Pero para mí la lección es no generar un marco excesivamente rígido, necesitamos un marco que pueda irse gradualmente evolucionando y acompañando el reconocimiento de que van apareciendo problemas, la evidencia científica y las preferencias de los votantes. Perfecto. Creo que estamos justo en la hora. Bueno, ahí compartieron algunas cosas más sobre algunos estudios sobre la situación del agua en Chile. Entonces, creo que vamos a reiterar el aviso. Esta es la última sesión antes de el receso de Navidad. Esta tarde no hay clases, tampoco el viernes 25. Volveremos el lunes 28 con Marián González y la consagración constitucional del Estado Social, una perspectiva histórica, y ahí retomamos de nuevo el ritmo de lunes, miércoles y viernes, mañana y tarde. Eso, gracias de nuevo, Guillermo. No sé si quieres agregar algo más. No, nada, muchas gracias a todos por venir. No vayan al mall a comprar, evítenlo. Estamos pasando un periodo difícil y bueno, queda mucho por entender de todo esto, yo creo y mucho que debatir. Yo he planteado una visión más bien desde la economía institucional, pero esto hay que conversarlo mucho con los constitucionalistas para ver qué es lo que efectivamente de este tema tiene que ir en la Constitución. Yo no sé si son tantas las cosas que tienen que ir, pero para estar seguro de qué es lo que tiene que ir y qué es lo que no tiene que ir, hay que entender bien el problema, y yo espero haber hecho una contribución al entendimiento institucional del problema. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Chao, gracias a todos. Adiós. Chao, Nos gracias a vemos. todos. Gracias a todos.